Bienvenido a todos a nuestra siguiente charla sobre un tema muy interesante, cómo utilizar Python para curar enfermedades genéticas. Y nuestra oradora es Marina Moro López, que es ingeniera biomédica y futura doctora formada en España. Le apasiona tanto el mundo de la biología como la programación y usa Python para facilitarse la vida en su carrera científica. Si tenéis alguna pregunta durante la charla, podéis agregarlas al chat y respondremos después de la charla. Pero ahora estamos todos muy curiosos de escucharte con tu presentación, Marina. Bienvenida, la palabra es tuya. Muchas gracias. Muy bien. Como ha dicho Elena, os hablaré brevemente de cómo usar Python para curar enfermedades genéticas. Bueno, yo soy Marina, pero ya me ha presentado perfectamente ella. Mi primera diapo en realidad es la misma presentación. Soy ingeniera biomédica formada en Madrid, en España, y si todo va bien seré doctora en biomedicina en unos años. Y en cuanto a la programación, uso Python, entre otros lenguajes, para ayudarme en mi día a día científico. Vamos a ir en esta charla pasando por todas estas secciones, empezando por una breve introducción a la enfermedad de Huntington, para después ver una mini clase de genética básica muy breve, lo prometo, solo con la intención de entender perfectamente el caso práctico, que será diseñar un tratamiento para la enfermedad de Huntington con ayuda de CRISPR, que es una herramienta que vamos a ver en un momento, y por supuesto Python. Y finalmente tendremos la ronda de preguntas. Comenzamos con la introducción a la enfermedad de Huntington. Esta enfermedad es una condición que es rara, es decir, que en la población se da con una frecuencia baja. Es genética, causada por una mutación. Es neurodegenerativa, es decir, afecta al sistema nervioso y es progresiva en el tiempo, va afectando más y más conforme pasa el tiempo. Y es hereditaria. Como decía, es una enfermedad genética y en este caso esta enfermedad de Huntington se produce por una mutación en el gen que da lugar a la proteína huntingtina. Es una proteína que básicamente forma parte de estructuras en nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso. Como decía, es una enfermedad rara y afecta solamente de 5 a 10 personas por cada 100.000 habitantes. En cuanto a los síntomas de esta enfermedad, provoca movimientos involuntarios, dificultad en el habla, pérdida de memoria, entre otros, a largo plazo también demencia y, muy importante, en la parte de salud mental, provoca en muchos casos depresión e incluso suicidio. Debido a estos síntomas, no solo afecta al propio paciente, sino también a la gente que está a su alrededor, porque debido a todas estas causas de la enfermedad, provoca dependencia completa en los estadios más avanzados de la enfermedad principalmente. Y en cuanto a los tratamientos, actualmente solo existen tratamientos paliativos farmacológicos, es decir, medicamentos para minimizar esos síntomas, pero no existe una cura definitiva para esta enfermedad. Pasando ya a la mini clase de genética básica, simplemente teoría muy básica para entender el caso práctico. Debemos revisar muy rápidamente conceptos básicos como qué es un cromosoma, que es la estructura que contiene todos los genes. ¿Qué es un gen? Es un segmento de ADN que determina un rasgo, como podría ser el color de nuestros ojos. ¿Y qué es el ADN? Es una doble hélice formada por bases. Las bases son letras. Todo nuestro ADN está formado por 4 letras. Nuestro ADN es una string de combinaciones de estas 4 letras que veis aquí, las cuales son la A, la T, la C y la G. Y tienen una peculiaridad y es que van siempre por parejas. La A siempre va con la T y viceversa, y la C siempre va con la G y viceversa. Ahora bien, ¿cómo pasamos de esta string de ADN a que nuestros ojos sean verdes, por ejemplo? Pues bien, el ADN, que es esta doble hélice que mencionábamos antes, tiene un hijo, da lugar al ARN, que tiene 3 características principales, que es que en vez de ser una doble hélice, es una sola hélice simple. En vez de Ts, tiene Us. Y el ARN siempre va a ser complementario al ADN del que proviene. Es decir, si en el ADN original hay una C, en el ARN que ha dado lugar a este ADN habrá una C. Y
es este ARN el que da lugar a la proteína correspondiente, que es la que hace que nuestros ojos sean verdes o del color que sea. Pero claro, ¿qué pasa si nuestro ADN original está mutado? Es decir, tiene un error, tiene una letra que no es la que debería ser, bueno, una o varias. Pues que nuestro ARN también estará defectuoso y en el peor de los casos la proteína también va a tener una función que no debería o una estructura que no debería, haciendo que nuestros ojos pues, no sean verdes, sean, no sé, de cualquier otro color random. Y para acabar esta mini clase hemos de ver muy brevemente también qué es CRISPR, que es la herramienta que vamos a usar en el caso práctico y que no es otra cosa que el corta y pega del ADN y que sirve para editar los genes con ese corta y pega. CRISPR es este sistema que veis aquí, que es una proteína que se llama Cas, que es la que corta y pega, y sabe dónde cortar y pegar gracias a que en una mano lleva una guía de ARN y en la otra lleva un molde de ADN. Si este es nuestro ADN original, la guía, por ejemplo, a ver, voy a poner el láser ahora. La guía, por ejemplo, podría ser esta, que como podéis comprobar es complementaria a este segmento del ADN original de aquí, diciéndole a Cas que tiene que cortar en estos dos sitios de aquí. Y si nuestro molde es, por ejemplo, este, puede pareceros que es igual que el segmento original, pero si os fijáis, esta segunda letra, esta segunda base, es diferente. Entonces, Cas pegará este molde en ese sitio que ha cortado y la secuencia mutada, la secuencia que hemos editado genéticamente, será esta, que es exactamente igual que el ADN original, pero esta letra la tiene cambiada con respecto a lo que teníamos anteriormente. Y estos son todos los conceptos que necesitamos para el día de hoy. Simplemente necesitamos eso, entender un poquito cómo funciona CRISPR, porque para este caso práctico que os presento, vamos, como he mencionado anteriormente, vamos a diseñar un tratamiento para la enfermedad de Huntington. Vamos a intentar corregir esa mutación que produce esta enfermedad en ese gen de la huntingtina que decíamos antes. Y, por supuesto, nos vamos a ayudar con Python. Si buscamos un poquito de información, el error, el defecto del ADN cuando se da esta enfermedad de Huntington consiste en una repetición de un triplete de letras que es el triplete CAG. Este CAG, estas letras, se repiten en la posición, desde la posición 5197 del gen HTT, que es el gen de la huntingtina. En el caso de personas, de gente sin enfermedad de Huntington, en la posición 5197 hay de normal de 8 a 34 repeticiones CAG, mientras que en pacientes de Huntington suele haber incluso más de 40 repeticiones CAG. Entonces, nuestra estrategia de hoy va a ser borrar las repeticiones CAG que sobran. Aquí podéis ver, si tenemos aquí arriba lo que sería el gen HTT defectuoso, desde la posición 5197 veis que hay más de 40 repeticiones CAG, mientras que nuestro gen HTT corregido será este de aquí abajo, que tendrá desde esa posición solamente de 8 a 34 repeticiones. Para el caso de hoy vamos a poner un número sano de 21 repeticiones. ¿Por qué? Porque es el estándar que hay si buscamos este gen sano en bases de datos, básicamente. Y habremos cortado las repeticiones que sobran. Entonces, para ello, como he dicho, vamos a usar, por supuesto, Python. Antes que nada, aquí arriba tenéis mi GitHub en el que vais a tener tanto el código para hacer este caso práctico, como dos archivos, uno con el gen sano y otro con el gen de la enfermedad, que es el que usaremos para corregirlo. Y también vais a encontrar las diapositivas de esta presentación por si queréis recrear el caso práctico para tener pues esta guía de la presentación. Y nada, vamos a ver un poquito qué hace este código, que básicamente lo primero que hace es pedirnos que seleccionemos el archivo donde tenemos el gen que queremos modificar, que queremos editar y en este caso que queremos corregir. Y básicamente con esta función de aquí, repeated_sec, básicamente Python nos va a devolver la secuencia de la guía, la secuencia del gen mutado, del gen corregido, el gen editado,
y el molde. Y si observáis, aquí en estas dos líneas de código hace un par de modificaciones respecto al archivo que vamos a seleccionar. Básicamente le quita la primera línea porque va a tener un header este archivo y luego va a reemplazar los puntos y aparte para tener esa string de letras toda seguida y que podamos editarla más fácilmente. ¿Por qué quita un header? ¿Por qué en la línea 1 hay un header? Bien, porque el archivo que hemos de seleccionar para este código es un archivo de texto, pero tiene una extensión especial, que es una extensión que se usa sobre todo en genética, que es un archivo .fasta, que es un archivo de texto plano, pero tiene esa peculiaridad de tener un header con información del gen y demás, y de luego pues tener esa string de combinaciones de 4 letras de un gen o de un ADN. Estos archivos con estos .fasta los podéis encontrar en cualquier base de datos biológico o genético, pero bueno, yo os enseño aquí la más conocida, que es la de la base de datos NCBI, y básicamente simplemente tenéis que seleccionar la subbase de datos nucleotide y poner el gen de interés, en este caso el HTT, para lo cual la búsqueda os dará un montón de resultados. Tenéis que buscar pues el gen, en este caso de Homo sapiens, y si clicáis en él os saldrá esta web de aquí, que básicamente tiene un montón de información del gen y un poquito más abajo tiene la secuencia. Y para guardarlo en .fasta es solamente seleccionar este send to de aquí y seleccionar formato FASTA. El código, como he dicho, devolverá la secuencia mutada, la guía y el molde de la edición genética que hagamos en .txt. Y si os fijáis aquí en la guía, como hemos dicho, la guía tiene que ser ARN y para ello tenemos esta mini función que básicamente pasa de ADN a ARN, con lo que he comentado antes, que el ARN es complementario al ADN del que viene y que tiene Us en vez de Ts. Y ahora sí, vamos a mirar esta función, que es la principal, la que nos va a diseñar esa guía, ese molde y nos va a dar esa secuencia mutada. Y es muy sencilla. Básicamente, lo primero que nos pide es que introduzcamos la posición numérica de la mutación, que en este caso será la 5197. Después nos pide las letras que están repetidas, que en este caso es CAG. Y finalmente, las repeticiones sanas que debería haber, que en este caso pondremos 21. Entonces, básicamente, simplemente calcula las repeticiones que tiene el paciente, las repeticiones que tiene el gen que tenemos que corregir, desde la mutación, la posición de la mutación que le hemos dicho, y para una vez que ya no hay más repeticiones consecutivas. Y finalmente nos diseña la guía de ADN, que serán esas letras repetidas, ese CAG, por el número de repeticiones que hay en la secuencia del paciente, porque vamos a cortar todas las repeticiones que hay. El molde son las letras repetidas, CAG, por el número de repeticiones sanas, o sea, vamos a cortar todas las del paciente y vamos a introducir solamente las 21 repeticiones que son las sanas. Y la secuencia mutada será simplemente la secuencia del gen del gen original, más el molde, esas 21 repeticiones, y el resto del gen desde que acaban las repeticiones esas del paciente que teníamos. Entonces, si ejecutamos este código, nos dará, como he comentado, los .txt de la guía, el molde y la secuencia mutada. Y aquí os los voy a enseñar. Arriba podéis ver el ADN a corregir, con subrayado en azul podéis ver las 45 repeticiones, en este caso, que tendría nuestro supuesto paciente. Y abajo podéis ver la guía, que es básicamente esas 45 repeticiones, pero en ARN, es decir, con las letras complementarias y con Us en vez de Ts. Para que, como hemos dicho, CRISPR corte todas las repeticiones, las 45 repeticiones. Para el molde de ADN es básicamente las 21 repeticiones sanas que vamos a introducir donde CRISPR ha cortado. Y entonces nuestro ADN corregido quedaría así, como el que veis en la parte baja de la diapositiva, que básicamente es igual, idéntico al ADN a corregir, exceptuando que en vez de 45 repeticiones tiene solo 21. Y
Entonces, la timeline del tratamiento sería, primero, esa obtención de datos, esa secuenciación genética del paciente para saber cuántas repeticiones tiene el paciente, para después pasar a lo que acabamos de hacer con Python, que automatiza ese CRISPR, ese diseño de CRISPR, porque nos da ya la guía, el molde para el sistema y además la secuencia mutada para que la veamos. Y con estas secuencias iremos al laboratorio y haremos la síntesis bioquímica del sistema CRISPR con su guía y su molde. Finalmente, simplemente habrá que inyectar de manera intracraneal o intravenosa este CRISPR al paciente. Y esto sería esta propuesta de diseño de tratamiento, en este caso con el ejemplo de la enfermedad de Huntington, pero en realidad esto se puede aplicar a cualquier enfermedad genética si es personalizando esa mutación que queremos corregir. Pero como podéis ver, CRISPR, que es una herramienta bastante potente, no solo se usa para curar enfermedades genéticas, sino que hay más aplicaciones terapéuticas, como las que os presento aquí. Estas son solo 3, pero hay un montón más y se están estudiando muchas más. Primero, por ejemplo, las células CAR-T contra el cáncer, que son células de pacientes de cáncer que se extraen de estos pacientes y se modifican con CRISPR en un laboratorio para que estas células CAR-T, vayan directamente contra el tumor, como si fueran una diana. Después, CRISPR también se usa como terapia antiviral en pacientes con, por ejemplo, VIH o SARS-CoV-2, que tienen ya el virus dentro de su cuerpo. Se inyecta CRISPR para modificar esos virus dentro del paciente y que esos virus pierdan la capacidad de replicarse y de seguir infectando al paciente. Y finalmente también, por ejemplo, se usa CRISPR para combatir enfermedades infecciosas producidas por vectores animales, como pueden ser, por ejemplo, mosquitos. Y básicamente se usa CRISPR para modificar esos mosquitos o esos agentes animales que las producen, quitándoles esa capacidad de infectar a más gente. Y eso sería todo por mi parte. Aquí os dejo unos cuantos artículos como bibliografía de interés. El primero es una review de todo esto de la enfermedad de Huntington y posibles tratamientos con CRISPR y demás. Y después los otros 3 son aplicaciones de tratamiento, como la que hemos visto en esta charla, de CRISPR para Huntington. Este primer artículo es en células, este segundo es en ratones y el tercero es en cerdos. Como veis, por ejemplo, el de cerdos y el de ratones es súper reciente, es de este año, porque CRISPR todavía no se usa en clínica de forma rutinaria para curar pacientes. Pero ya se están haciendo estudios y ensayos clínicos y en un futuro lo será será igual siguiendo el mismo procedimiento que hemos visto en esta charla. Y eso es todo. Ahora, como he dicho, tendremos la ronda de preguntas, pero por supuesto podéis contactarme por Twitter, LinkedIn o cualquiera de estas redes. Y también recuerdo que en mi GitHub tenéis este repositorio para esta charla de aquí con el código, el gen que hemos corregido y estas diapositivas en el caso de que queráis pues, tenerlas como referencia. Y ya está, muchas gracias por haber asistido y por haber visto y haberme acompañado en esta charla. Muchas gracias, Marina. Es muy impresionante, de verdad, ver la interacción entre biología y programación. Sí, de verdad, muy impresionante. Pues, por el momento no veo muchas preguntas todavía en el chat, pues si tenéis algunas, por favor, añádedlas ahora. Mientras, quería preguntarte una cosa. Entonces, la metodología con los genes y con Python todavía no es uso común para tratar enfermedades, ¿verdad? Pues has dicho que eso todavía es en investigación y todavía no se está aplicando. Sí, bueno, en el caso de la enfermedad de Huntington hay otras enfermedades que sí que se aplica CRISPR y ya en clínica ya está aprobado y ya se está curando a pacientes con, por ejemplo, tipos de cáncer, de leucemia y demás que son genéticos, ya se está aplicando esta herramienta en clínica, pero en enfermedad de Huntington todavía está estudiándose. Perfecto.
Entonces, si nadie más tiene ninguna pregunta más, muchas gracias de vuelta. Re impresionante. Me gustaba Muchas mucho tu gracias a charla. vosotras. Y Gracias. ahora habrá una pausa de 15 minutos y después habrá una charla sobre un survival guide of programming in Python. So, pues nos vemos en 15 minutos. Chao. Gracias. Chao.